caja o cofre donde el mediador saque objetos, animales, personajes que aparezcan en el libro que va a leer. Irá sacando algunos y hacer algunas preguntas como, ¿saben qué pasó con Blancanieves cuando probó una manzana? ¿O ustedes conocen a qué se dedican estos enanitos? ¿Quieren conocer la historia de esta princesa que habla con los animalitos del bosque? La finalidad es respetar la curiosidad en nuestros integrantes del club para querer leer o escuchar la lectura que se ha seleccionado. Esto de tener en el cofre animalitos u objetos también se le puede dar otra utilidad. Por ejemplo, que ellos hagan una descripción o del animalito que se les está mostrando, desde su textura, color, tamaño, experiencia que hayan tenido, qué saben, qué les falta por conocer, y a partir de ahí ellos pueden crear también sus historias o se puede crear una historia de manera general con una lluvia de ideas. Estas actividades son súper divertidas y aunque tal vez piensen ustedes que le están dedicando demasiado tiempo, ese tiempo es el que en realidad vale la pena, porque esas son las actividades que los chicos se llevan y que les van a llamar la atención y que van a querer practicarlas y que les va a mover el interés por querer participar de la lectura, porque en ese momento ellos empiezan a descubrir un mundo de cosas. Lo que decía anteriormente, no solo es conocimiento, son mundos diferentes. Hay niños que no conocen el mar y cuando nosotros le mostramos, porque al menos en la comunidad donde yo fui a trabajar el primer año, me quedé 4 años ahí, yo les mostraba, por ejemplo, mis fotos y algunos carteles y los niños me preguntaban qué era el mar, que nunca lo habían visto. Y tú dices, o sea, ¿cómo es posible que no conozcan el mar? Algo tan común para mí, pero por su contexto es completamente diferente. Y así como hay niños en la montaña que no conocen el mar, hay niños de otras regiones pues, que no conocen las montañas, que no tienen contacto con otros animales y que no salen de su entorno. Entonces, a través de la lectura, nosotros le vamos a llevar esos mundos fascinantes para que ellos tengan pues esa cercanía, tengan ese conocimiento. La siguiente es adivina, adivina. Este juego tiene como objetivo mejorar la expresión oral y desarrollar la capacidad de atención. Lo que el mediador hará es describir personajes, objetos, animales, lugares de los distintos libros que se han leído y los niños deben adivinar el título del libro que se describe. Se pueden hacer preguntas como, ¿en qué libro hay un zorro que vive solo en su planeta? ¿Cómo se llama el libro donde hay una señora con un peinado peculiar? Sí les hace sentido, ¿verdad? El peinado peculiar, todo el mundo lo conoce. A ver quién me dice cuál es. El peinado de la tía Chofi. Exactamente. ¿Y el zorro que vive solo en su planeta? El Principito. Exactamente. Y a través de eso, pues los niños pueden recordar con mucha más facilidad. Y ahí nos damos cuenta que en la medida en que profundizamos en el texto, también vamos perdiendo su curiosidad y haciendo que ellos pues se interesen, que vayan abriendo su cerebrito pues a recibir todas estas expectativas desconocidas para él o situaciones que jamás se habían imaginado o que nunca se les hubiera ocurrido preguntar. Cuando tenemos esa técnica de preguntar, yo siempre era muy preguntona, entonces los niños también aprenden a hacer preguntas y cuando aprenden a hacer preguntas, aprenden a interpretar. Son actividades que se desencadenan una después de la otra y que tienen mucho sentido para ellos y que también para nosotros aprenden a tener ese significado, porque en la medida en que
en que vemos cómo ellos van despertando su curiosidad, su imaginación. Al principio te describen con 2, 3 adjetivos un objeto, pero en la medida en que lo van practicando, aprenden que la descripción es completa, no es unilateral o no es solamente lo que se ve. Porque si le preguntamos, aparte de lo que se ve, de las características físicas, sus gustos, sus necesidades, sus deseos, sus sueños, entonces estamos haciendo una interpretación mucho más profunda, mucho más intensa, y tenemos ese acercamiento con nuestros chicos y ellos empiezan a sentir pues esa cercanía, esa confianza, el querer explicar, el querer participar, el querer sentirse escuchado y pues estar dejando de lado los nervios, la timidez, la vergüenza, el que no voy a saber qué decir, porque ellos van desarrollando esa confianza, esa autonomía, y después créanme que no los paramos. Bueno, seguimos. Esas preguntas también las podemos hacer, dice, con los demás integrantes. ¿Seguimos? Mi libro de opiniones. Esta actividad principalmente es para jóvenes, pero puede adaptarse a cualquier edad. Esta actividad consiste en diseñar una libreta donde cada persona la podrá hacer como mejor le parezca y decorarla como guste. Posteriormente, dentro de ella, en cada hoja se anotarán algunas preguntas como título del libro, autor, tu personaje favorito. Al ir identificando estas 3 cosas, los chicos van a empezar a fijarse un poquito más en el libro. A veces leemos libros y la historia nos atrapa, pero después de unos días, después de un tiempo, ya no nos acordamos ni del título del libro, ni mucho menos del autor. Y posiblemente no se nos olvide de lo que trata, pero sí olvidamos muchas veces el título, olvidamos el autor. Entonces, estar recordando estas actividades constantemente va a hacer pues que ellos vayan recordando y vayan relacionando el título, el autor y el personaje favorito. ¿Qué parte del libro te gustó más? ¿Qué parte del libro te desagradó? La frase que fue significativa para ti que tenga el libro. ¿Qué mejorarías de la historia? ¿Algún consejo para quien desee leer un libro? Es muy común a veces decir, no, es que ese libro no sirve, es que ese libro no me gusta, es que ese cuento esto, lo otro, sin tener una crítica ahora sí más profunda. Cuando empezamos a hacer, bueno, está bien, yo te acepto que no te gustó. ¿Qué parte fue la que no te gustó? Ahora, eso que no te gustó, ¿tú cómo lo cambiarías? ¿O cómo lo harías agradable para ti? ¿Qué te hubiera gustado de la historia que fuera diferente? Entonces, ellos van a empezar a crear, a imaginar y a acercar tal vez su contexto, porque nadie te va a hablar de algo que no conoce. Ellos van a hablar acerca de su contexto y lo van a inmiscuir ahí, y de esa manera lo van a sentir significativo, lo van a sentir propio. Bien, pueden agregar más preguntas o modificar algunas. Estas preguntas irían en una hoja y cada que se termine de leer un libro, contestarán las preguntas. La finalidad es leer una gran cantidad de libros e ir registrándose. En esta actividad, algunas veces también los chicos ponen su propia interpretación. ¿Cómo se sintieron al leer esa historia? ¿Se identificaron? ¿Tuvo alguna relación con algo que ellos vivieron? Como un tipo diario, pero no solamente de relatoría, sino de introspección. Esta actividad, como lo dice ahí, se puede hacer con niños más grandes, pero también se puede adaptar a los pequeños a partir de segundo o tercer grado.
aunque no nos den una descripción muy grande o un concepto como quisiéramos, pero los niños en sus palabras y en la manera de entender lo van haciendo. Bien. ¿Seguimos? Ya pasamos de mi libro de opiniones. Ya, y eso acabó tan rápido. Este módulo es bastante corto. Con razón. En este módulo, pues es bastante pequeño, pero no por eso deja de ser significativo o importante. Y como ven ustedes en los anteriores, fueron inclusive diapositivas diferentes, porque como era la primera vez que nos lo daban con las estrategias, porque al principio el diplomado fue solamente de mediación, un poquito los contenidos, entonces por eso ya lo puse así todo junto, pero eso no significa que no sea importante. Y bien, es hora de hacer una ronda de participaciones y regálales por favor el link para que se registren. Y hago otra.